futuro está en el monte. Cada semana compartimos todo lo que sucede en esta iniciativa. Desde el Gran Chaco Americano, historias de vida, experiencias y diferentes contenidos para todas las personas interesadas en cuidar los bosques nativos y a su gente. El futuro está en el monte podcast. Bienvenidos al segundo episodio del podcast El futuro está en el monte. Mi nombre es Ana Laura Sayago y me acompaña Mauricio Moresco desde Santa Fe. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Vos también? Mirá, estaba recién tratando de recordar cómo había conocido a la invitada de ahora. Sí. Y bueno, nada, me vino a la mente una imagen. Una vez nos presentó un funcionario de la provincia del Chaco y nos dijo, bueno, tienen que conocer a esta gente de Formosa. Y me dijo el nombre y bueno, nada, hice un poco de espionaje por internet. Y me apareció una imagen que había estado en un perfil de sus redes sociales de una chica en alguna comunidad. Entendí que era de Formosa porque ya sabía que era de Formosa. Un polvaredal se veía en la foto que impresionante. Y estaba empujando, así, porque se veía el esfuerzo, un cochecito doble, eso para mellizos, digamos, ¿no? Y nada, también te reciben esa imagen, así que, hola Fabiana. Hola Hola Fabiana, Mauricio, hola Ana. ¿cómo están? Bueno, para todos los oyentes, en este momento, qué gran introducción Mauricio, gracias. Contamos con la suerte y la alegría de entrevistar a Fabiana Mena, quien se especializa, y así como lo decía un poco también Mauricio, para mí vive constantemente y trabaja para que la brecha de género en nuestro país, y te diría que casi en todo el territorio del Chaco, sea menor. Así que bueno, Fabiana, bienvenida al segundo episodio. Vamos a estrenar el segundo episodio del podcast del futuro está en el monte. Hola Ana, hola Mauricio, gracias por la invitación. Bueno, ya me Bien, hicieron Fabiana. emocionar con esos recuerdos de Mauricio de No, cuando nos increíble. conocimos. Bueno, Fabiana, como venimos trabajando en este podcast, un poco pedirte una presentación breve sobre tu vida y cómo es que Fabiana Mena llega, ¿no?, a Argentina sobre todo, y llega a este movimiento y a la fundación del movimiento del futuro está en el monte. Bueno, brevemente, soy italiana, o sea que vine en el año 2000 desde Roma a Formosa, al extremo este de Formosa, en realidad, desde Roma a Potrillo, directo, casi sin escala, que era una comunidad que sigue estando, pero en esa época todavía no teníamos calle pavimentada, así que es una localidad que se encuentra a 700 kilómetros aproximadamente de Formosa capital. Soy antropóloga, vine en el marco de un programa de cooperación para el desarrollo entre la Unión Europea y Argentina. Vine a hacer una pasantía para hacer mi tesis sobre, justamente desde la antropología del desarrollo, sobre ese programa de cooperación internacional. Y bueno, empecé a trabajar con la comunidad de Suichi, de su territorio, con las criollas, y a conocer los procesos de desarrollo que estaban viviendo estas comunidades, y ahí me quedé, y pasaron 20 años ya. Y bueno, empecé desde la antropología, justamente en el marco de este programa. Ahí, obviamente, el foco de mi trabajo era conocer a distintos actores que venían trabajando en esa zona, por lo cual empezamos a como armar pequeñas redes locales, que me llevó, junto con otros colegas, con los cuales compartí el trabajo en el marco de este programa de cooperación, a fundar la Fundación Gran Chaco, con la cual sigo trabajando, justamente para llevar adelante y darle continuidad a las acciones que habíamos empezado en ese proyecto. Y en ese camino de armar redes, de conocer y de sumarnos con otros actores, fue que nos conocimos con Mauricio, así como contaba hoy, con la asociación ACDI, con lo cual empezamos a ver la claridad, digamos, que solos y aislados no se pueden generar procesos de desarrollo duradero y sostenible. Y ahí empezamos junto a
a soñar con ese movimiento que es el futuro está en el monte y que hoy, bueno, por suerte ha crecido mucho más y va más allá de nuestras organizaciones individuales. ¿Y quiénes estaban en el cochecito? El cochecito estaban mis hijos. En el 2008 tuvimos la felicidad bueno, de recibir a Juan y Leonardo, mellizos. Y bueno, desde el comienzo estuvieron con nosotros en las comunidades y bueno, acompañándonos y trabajando junto con nosotros. Lo maravilloso del trabajo que hacemos y que trabajamos con la gente, bueno, yo ya desde que empecé en el año 2000, si bien mi foco inicial siempre fue el desarrollo en general, pero bueno, un poco por ser también mujer, las cosas me llevaron a trabajar con las mujeres y después me fui especializando con una maestría en diseño de política pública y género, por lo cual casi desde el comienzo empecé a trabajar fuertemente con las mujeres, por lo cual trabajar con gente y con niños y niñas siempre fue, digamos, mi entorno de trabajo, así que cuando fui madre pude seguir trabajando de la misma manera, no viví muchas de las barreras que viven y que tienen las mujeres en el momento de tener que enfrentar, ¿no?, la maternidad y todas las dificultades laborales. Así que para mí en ese sentido, y eso, bueno, es una de las cuestiones del monte y de generar otros ámbitos laborales y otro tipo de relaciones, ¿no? Así que mis hijos, por lo menos hasta que empezaron la primaria, estuvieron trabajando con nosotros y acompañándonos en el trabajo en las comunidades. Por eso el cochecito. Ellos después empezaron a caminar y el cochecito se quedó en las comunidades, obviamente para otros niños que también necesitaban el equipo. Importantísimo el equipo cuando uno es madre, ¿no? Pero me imagino que sí. Bueno, Fabi, y nos comentabas, bueno, justamente acerca del monte, ¿no? Y lo que es trabajar en las comunidades y imaginarnos todo ese contexto y estas personas maravillosas que vamos conociendo en nuestro trabajo. Y si pudieses contarle a los oyentes quiénes son las mujeres chaqueñas o las mujeres formoseñas, las mujeres wichí, las mujeres indígenas y criollas, como muchas veces tratamos de contar su vida a otras personas que no conocen el territorio. Eh, pero bueno, ¿cómo pondrías vos esta característica acerca de estas mujeres que siempre estuvieron, ¿no? Como que a veces las mujeres aparecemos en el escenario, a veces a conveniencia de la agenda, ¿no? O discursos en general, ¿no? Mundiales o nacionales o provinciales, pero si pudieses comentarnos acerca de cuáles son sus fuerzas, sus debilidades, qué sucede en el territorio con estas mujeres, qué es lo que hacen. En general, digamos, es muy difícil, ¿no? Pensar en mujeres chaqueñas o en las mujeres, bueno, indígenas como si fueran un grupo homogéneo, ¿no? Uno de los aprendizajes digamos, que hicimos en ese tiempo que venimos trabajando con las mujeres es que justamente hay por lo general, ¿no? Siempre, digamos, es difícil generalizar, pero por lo general, por lo menos cuando yo empecé a trabajar con ellas, había un gran desconocimiento sobre este mundo, ¿no? El mundo de las mujeres, porque sin lugar a duda había una menor participación en los distintos espacios de reuniones, de talleres, de capacitaciones, en lo cual participaban mucho más los hombres. Entonces había por un lado muchos preconceptos y desconocimiento sobre el funcionamiento, digamos, de esta realidad y estos grupos. En primer lugar, el aprendizaje mío fue que tenemos que justamente tratar de no generalizar, porque por un lado tenemos la gran, digamos, división entre mujeres indígenas, mujeres campesinas o criollas. Por lo general, localmente la mujer chaqueña es asociada con la mujer criolla, ¿no? Y la mujer indígena por ahí se le dice las paisanas, ¿no? Hay como formas ¿no?, locales de identificarse y de diferenciarse al mismo tiempo, pero también adentro de las mujeres indígenas hay una gran diferencia entre mujeres huichí, mujer co, mujer pilagá, bueno, también ampliando a toda la región del Gran Chaco con los grupos de Paraguay, de Bolivia. Existen diferencias. En general, yo creo que lo que las acomuna
es seguramente un gran liderazgo que funciona de distinta forma entre las indígenas y entre las criollas, porque son organizaciones sociales, son sociedades diferentes, pero ambas, y también dentro de las indígenas con su diferencia, todos esos grupos tienen, digamos, se diferencian por reconocer un fuerte liderazgo a las mujeres al interior de los grupos. Ese liderazgo muchas veces no se visibiliza y no se comunica hacia afuera, por una cuestión también de estrategia, de alguna manera, de supervivencia, de protección de estos grupos a lo largo de la historia, ¿no? Pero sí, el mayor aprendizaje es eso. Entonces, lo que, por ejemplo, cuando en nuestros inicios, en ese programa de la cooperación europea que les comentaba, se hacían muchas asambleas, reuniones para tomar las decisiones respecto al programa, para que sean lo más participativos posible, de lo cual participaban principalmente los hombres. Se tomaban acuerdos en las asambleas. Al finalizar la asamblea, los hombres volvían a la casa y al otro día volvían con planteos completamente diferentes a lo que se habían acordado el día anterior. Justamente porque al llegar después en el espacio, digamos, doméstico, al interior de la comunidad, ahí se demostraba cada vez que la mujer era la que tomaban las decisiones, o muchas de las decisiones importantes para la vida de la comunidad. Entonces, bueno, salvo esas diferencias, yo creo que las mujeres chaqueñas, como vos la llamaste, tienen esa fortaleza, ¿no? Tienen un rol muy fuerte, no solamente, digamos, de liderazgo, de toma de decisiones, de administración de los recursos al interior de la familia, de redistribución de los recursos al interior de la familia, de planificación de la economía familiar, un poco en función de los roles tradicionales. Todas esas comunidades son sociedades que han vivido cambios y transformaciones muy fuertes, muy repentinas en muy poco tiempo, por lo cual, digamos, hay procesos de cambio y de transformaciones que no son uniformes tampoco. Pero lo que sin duda se va produciendo en las distintas zonas es esta persistencia, digamos, de las mujeres que, como tienen a cargo por su rol tradicional, digamos, la gestión del grupo familiar, la alimentación de los niños, la planificación entonces de los recursos para hacer como las mujeres huichí una vez me enseñaron, que el concepto de administración para ella es que dure en el tiempo y que alcance para todas. La traducción en español sería esa. Entonces tienen una capacidad, sin lugar a duda, de una visión más de largo plazo respecto al hombre tradicionalmente cazador, que está más basado su aporte a la economía familiar en el día a día, en el salir a cazar y el traer, ¿no?, el aporte a la alimentación de la familia. Entonces, estos patrones, si bien, ¿no?, hay muchos cambios, son cuestiones que siguen persistiendo y que para nosotros han sido clave a la hora de, bueno, construir más organización, más redes y enfrentar los desafíos digamos, del mundo globalizado, del mercado, etcétera, de la crisis ambiental, social, humanitaria que estamos viviendo hoy, etcétera. No sé si pude responder bien a tu tema. Claro, interesante, Ana, como, digamos, esto que veníamos hablando, aparte de todo el trabajo de abordaje de género, también hay un trabajo de diversidad, ¿no? Eso es que viene llevando adelante, bueno, Fabiana y su equipo, ¿no? Exactamente, Sí. porque cuando se habla, perdón, Ana, justamente para reforzar un poco lo que decía Mauricio, cuando se habla digamos, del enfoque de género, incorporar el enfoque de género tiene un eje central que es la interseccionalidad. No es solamente, o sea, el enfoque de género no es más, en su comienzo lo fue, seguramente en un momento, pero no propone un enfoque binario hombres-mujeres, sino que un enfoque sí, seguramente, hombres-mujeres, pero con una mirada interseccional en la cual tenemos que ver la pertenencia étnica, y adentro de esa pertenencia étnica no es solamente indígena versus campesinos, sino adentro de los grupos indígenas, la cuestión etaria, por ejemplo, en ese proceso de transformación tan rápido que están viviendo las comunidades, hay brechas intergeneracionales muy grandes y parte de la crisis fuerte que están viviendo esta comunidad tiene que ver con eso. No es lo mismo hablar de mujeres adultas que de mujeres jóvenes o adolescentes, ¿no? La problemática cambia sustancialmente.
Me parece muy importante esto que dices de esta dicotomía, ¿no? En que muchas veces se nos plantea la vida diaria, o sea, a veces es como el trabajo, la casa, lo rural, lo urbano, también un poco todo ese discurso. Entonces hay una zona de grises que creo que como sociedad nos está faltando un poco analizar o sobre todo disponernos a aprender qué es lo que hay en esa zona de grises, en la diversidad, en las cuestiones que son tan heterogéneas y procesos que tienen tiempos diferentes a los de uno, ¿no? A donde hablemos y llegamos a un otro. Y sobre todo, como lo que vos planteabas para mí es incluir la perspectiva de género en diferentes ámbitos, ¿no? Y no, la cuestión de género no algo como en sí mismo, ¿no? Sino que atraviesa hoy en día todas las dimensiones de lo que podemos entender de desarrollo. Pero a mí me parece interesante cómo en esta zona de grises uno puede aprender y empezar a tomar la punta del ovillo, ¿no? Y esas puntas del ovillo que creo que el futuro está en el monte tiene, que me parece importante preguntarte, que hemos tratado de aprender en este tiempo como movimiento, que es, por ejemplo, el acceso a la conectividad, el acceso al financiamiento y aprender a hacer negocio, por ejemplo, o a la comercialización de productos. Quisiera saber cómo en estas temáticas, que por ahí uno los ve como en el desarrollo tan tajantes o tan difíciles de entrar, ¿no? Es como nos parece algo demasiado complejo, ¿cómo hacemos puente para que esta perspectiva de género tome un poco esa punta del ovillo en estas temáticas? ¿O cómo lo puedes ver vos o lo puedes explicar desde tu perspectiva hacia los oyentes, ¿no? Hago un pequeño paso atrás, porque me parece importante que nos clarifiquemos también, porque hasta ahora hablamos un poco digamos, de las mujeres, digamos, del sujeto, llamémoslo así, mujeres de Sí, la región. Ahora, cuando desde el Futuro está en el Monte abordamos la perspectiva de género, bueno, tenemos que clarificarnos, en primer lugar, de que género no quiere decir mujeres, ¿no? Con esa mirada de género, justamente lo que tratamos es de reducir la brecha entre hombres y mujeres en el acceso a distintos ámbitos, oportunidades, etcétera. Ahí fue con esa mirada que empezamos a fortalecer el trabajo con mujeres, pero con el objetivo no solamente de fortalecer las mujeres, sino fortalecer las mujeres como un medio para reducir las brechas de género, ¿no? En los distintos ámbitos. Lo que teníamos claro desde el comienzo es que para que se pudieran generar espacios, digamos, de discusión o de acuerdos entre pares, digamos, las mujeres tenían que ser mucho más fortalecidas, tenían que desarrollar determinadas capacidades, bueno, para poder sentarse en la mesa de negociaciones con los dirigentes indígenas, así como los actores gubernamentales a nivel local o nacional. Entonces, con esa mirada, bueno, el tema, la problemática que nosotros veíamos con el territorio, en el territorio que la veíamos, digamos, desde que la seguimos viendo como estrategia desde el Futuro está en el Monte, de salir del aislamiento para desarrollar los negocios y mejorar el acceso al financiamiento, obviamente que la conectividad ha sido, digamos, uno de los ejes estratégicos de intervención que han podido fortalecer la red internamente, externamente, bueno, y apalancar toda una serie de otras acciones. Y ahí un poco retomando esa visión de género y la visión de los roles, ¿no? Un poco que le comentaba al comienzo, el rol de la mujer más, si quieren, hacia dentro de la comunidad, con esa visión más de largo plazo, etcétera, fueron ellas que empezaron a liderar bueno, el proceso del acceso a la conectividad y de la administración de estos nuevos recursos informáticos, digitales, pero por una cuestión justamente de liderazgo propio, que ya, digamos, instalado culturalmente, y por esa repartición de rol entre hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, se focalizó y se centralizó, no sé si se centralizó, pero ese proceso fue liderado por las mujeres, por el rol propio, ¿no?, que tenían, no por una decisión a priori, digamos, desde una visión por ahí feminista externa, sino a partir de un análisis histórica y cultural de las relaciones de género propias de estas comunidades. Entonces, bueno, eso fue realmente un proceso que fue apalancando y acelerando los procesos a través de justamente incorporar a las TICs, mejorar la conectividad y por lo tanto la comunicación con el mundo exterior, pero entre la misma red de mujeres,
pero cada uno de los centros con conectividad, de los NANUM, lo llamamos en el Futuro Está en el Monte, está al servicio de toda la comunidad. Entonces, siempre está la mirada abierta a todos los grupos, a los sectores. Fue una herramienta, por ejemplo, estratégica para poder generar espacios de liderazgo nuevo para los jóvenes, que eran, digamos, que siguen siendo uno de los grupos más en crisis, más vulnerables. Y bueno, y las mujeres, por su propia capacidad de administración de los recursos internos de la economía familiar, bueno, llevando adelante ese rol un poco privilegiado, digamos, de administradoras y entonces de acceso al crédito, a los financiamientos, de administración de los recursos, bueno, que ha permitido que los hombres pudieran también contar con más recursos para desarrollar y apalancar su propia actividad productiva, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la comunidad criolla, donde el hombre se dedica más a la ganadería vacuna, por lo cual tiene que, por ahí, que recorrer amplios territorios para llevar los animales a buscar pastura, etcétera. Entonces hace campamento, se queda fuera de la casa, o el hombre indígena que se queda pescando, por ejemplo, también en campamento fuera de la familia. Bueno, la que queda en el ámbito doméstico y que lleva adelante la economía familiar es las mujeres. Entonces, a cargo de la comunicación y de la administración de los financiamientos, eso ha sido un beneficio no solo para las actividades económicas de las mujeres, sino para las actividades económicas de los hombres también, ¿no? Y ahí donde empoderamos al sujeto ¿no? El sujeto mujer, pero reduciendo la brecha y generando un proceso de desarrollo con más equidad de género, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres van a campear, pero acceden al crédito para sus actividades, para organizar los remates del ganado vacuno, en una estrategia, digamos, de complementariedad con las mujeres. Un poco para contarle a los que nos están escuchando, que nos cuenten hoy en qué andás, ¿sí? en qué están trabajando en estos 3 puntos que vos ampliaste, te preguntó Ana, de, bueno, qué están haciendo en el tema de fortalecer el acceso a la conectividad y a las tecnologías digitales, en qué están trabajando ahora en el acceso al crédito, por ejemplo, y en esto que llamamos el desarrollo de los negocios, ¿no? El fortalecimiento de la producción y la comercialización. Bueno, esos 3 ejes son transversales y se retroalimentan, ¿no? No solo que son transversales, sino que están, como la conectividad es el eje central. La conectividad y lo que implica la incorporación de todas las herramientas digitales tanto para el acceso al financiamiento, tanto para el desarrollo de los negocios. Poniendo el foco en lo que es las mujeres, ¿no? Si bien, digamos, como enfoque de género tenemos siempre esa mirada también hacia los hombres, estamos ampliando y potenciando todo lo que es el tema de conectividad. Hasta hoy llegamos a 20 centros conectados, con conectividad, digamos, de distinto tipo, pero con acceso a Internet y con acceso en el centro, digamos, el 80% de esos centros son sedes de organizaciones de mujeres que tienen acceso a las herramientas, digamos, informáticas, computadoras, tablets, etcétera, para que no solamente las productoras y los productores puedan acceder, sino que también los jóvenes se capacitan, etcétera. Hoy el desafío es que esta conectividad sea de mejor calidad para que se pueda transformar no solo en una herramienta de acceso, sino de desarrollo justamente de los negocios. Para eso se están transformando estos centros y estas organizaciones de mujeres en, digamos, empresas sociales que puedan ampliar el servicio de Internet no solamente al centro, sede de las organizaciones de productores, sino a las conexiones domiciliarias de la comunidad y de la familia que viven en ese territorio, para ampliar no solamente el tiempo de conexión que pueden tener las familias, entonces poder desarrollar una serie de otras actividades que hoy están limitadas al tiempo que pueden dedicarle para ir al centro a conectarse y después volver a su casa, sino también tener mejor calidad de conexión para poder incorporar otra tecnología. Por ejemplo, en las artesanas, una de las cadenas que trabajamos nosotros sabemos es la artesanía, es la que más participación de mujeres tiene, porque, bueno, obviamente existe una segregación, así como existe en el mundo, digamos, urbano, una segregación de género respecto a determinadas profesiones donde hay más mujeres, y bueno, que también se trata de reducir, ¿no?
esos espacios, pero la realidad es que la artesanía es una de las actividades económicas más difundidas entre las mujeres. Hoy tenemos 2.000 mujeres asociadas que cada vez, digamos, están organizando mejor su sistema productivo, por lo cual acceden a un mercado más estable, a volúmenes más grandes. Entonces todo el sistema administrativo de coordinación de la producción, de liquidaciones de compra, de pagos de 2.000 mujeres dispersas en 3 provincias, en 23 asociaciones, ¿no? O sea, es una complejidad de la gestión, digamos, de este ecosistema que implica buena conectividad, sistema administrativo, con código de barra de los productos que salen de cada centro de acopio, digamos, sistema digitalizado de manejo de stock. Entonces, todo, digamos, esa cadena y ese negocio puede crecer porque tiene conectividad y porque puede seguir creciendo al tener una mejor conectividad. Y eso le permite acceder al crédito. Hoy tenemos 120 coordinadoras, que son las coordinadoras de estas 2.000 mujeres, con cuentas bancarias, entonces que, digamos, se van cada vez más bancarizando, formalizando, y eso le permite también tener mejores condiciones para poder acceder al crédito cada vez de mayor envergadura. Eso en el ámbito de la artesanía, pero bueno, en cada cadena, ese es un ejemplo de cómo conectividad, acceso al financiamiento y negocios son los 3 ejes transversales que nos permiten ir haciendo crecer las iniciativas que se llevan adelante. ¿Qué otras cadenas productivas están más lideradas o que llevan adelante las mujeres chaqueñas? Sí, bueno, desde el área de género de Futuro San el Monte lo que hacemos justamente es analizar las distintas cadenas que el Futuro San el Monte tomó como agenda prioritaria y analizar las relaciones de género, la distribución de rol y tareas en esta cadena y ver cómo ir reduciendo la brecha de desigualdades que hay y visibilizar y potenciar de la misma manera las distintas actividades. Por ejemplo, en el ámbito de la ganadería, se venía apoyando y trabajando con la ganadería vacuna, que es como la más visible, bueno, además en Argentina, como obviamente mucho más posicionada, con un mercado internacional consolidado, etcétera. Entonces ahí se empezó empezamos a realizar diagnósticos, análisis, digamos, participativa de la realidad del funcionamiento de esta economía a nivel local y de la percepción y visión de las mismas comunidades, familias, ¿no? Respecto a la importancia del aporte de la ganadería menor, llamémoslo así, caprina sobre todo, a la economía familiar, y entonces empezamos a visibilizar por un lado la importancia de la ganadería caprina en la economía chaqueña, y a realizar toda una serie de iniciativas para potenciar esta red con la misma estrategia que tenemos desde el Futuro San el Monte en las demás cadenas, o sea, fortalecer las organizaciones de mujeres productoras, realizar un diagnóstico participativo junto con ellos, innovación tecnológica, sumando a los actores. Hoy está ya conformada y se está fortaleciendo la red caprina junto con el INTA, junto con actores gubernamentales, agencias internacionales que llevan adelante programas, digamos, de desarrollo de la cadena caprina, y obviamente con los productores, en ese caso las productoras, ¿no? En la parte caprina nosotros veníamos por ahí de experiencia previa en la cual participaban en la mesa caprina los hombres, los productores, cuando las dueñas de las chivas son las mujeres. Entonces ese trabajo de visibilización hizo posible que hoy sentadas en la mesa estén la misma productora mujeres, ¿no? Y bueno, en el ámbito forestal es lo mismo, el algarrobo, la madera, ¿no? Que es uno del producto estrella chaqueño en el sector forestal. Bueno, a través del análisis participativo de esta cadena en conjunto con las comunidades, es donde van apareciendo todos los recursos no maderables del bosque chaqueño, relacionados a la alimentación, entonces actividades específicas, conocimiento propio de las mujeres como recolectoras históricas y tradicionales de los frutos de sus territorios, y todo, por ejemplo, los recursos no maderables relacionados a la planta pintora, a la producción de artesanía, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vemos, fíjate, lo vemos por ahí con la artesanía se ve menos, pero cuanto en la parte ganadera, en la parte forestal, se va como, podemos comunicar y cada vez se hace más evidente esta complementariedad del conocimiento de hombres y mujeres, que cuando lo ponemos juntos y lo
y lo potenciamos mutuamente en esa reciprocidad, hay una riqueza, ¿no? Yo siempre digo, la incorporación del enfoque de género no es una cuestión solamente de derechos humanos, de justicia social, es una cuestión de poder impulsar iniciativas más eficientes, más eficaces, ¿no? Lograr la reducción de la pobreza, la erradicación de la pobreza de manera más sustancial, porque cuando sumamos estos conocimientos, realmente es de una riqueza enorme, y todos Fabi, benefician. Bueno, te escucho hablar y me das realmente el hilo para decirte que así como una vez, cuando recién te conocía, ¿no? Y yo también estaba como sumergiéndome en toda esta dinámica nueva del movimiento y con actores nuevos y sobre todo para mí hablar desde quienes han estudiado el tema, así, porque me parece a mí muy importante decir que para El futuro está en el monte, a ver, entender la brecha de género no es solamente una cuestión de agenda, sino que contamos realmente con los especialistas y creo que con las ideas y los diálogos necesarios, tanto con el territorio como los otros actores que están, el INTA, el Estado, universidades, etcétera, o financiadores incluso. Me parece importante que nos cuentes acerca de cómo ves hoy en día el mayor desafío que tenemos como movimiento, o vos lo estabas contando bien ahora, por ejemplo, por cadena productiva, cómo reducir esa brecha de género en el territorio chaqueño, tanto como incluso hasta Bolivia, Paraguay y Argentina, ¿no? Porque un poco para los oyentes, entender que los procesos de organización o los procesos organizativos en general son propios de cada territorio, ¿no? Y de cada actividad productiva, lo podría decir. Me parece interesante cómo, o sea, para retomar, sería cuál sería el desafío de hoy en día reducir la brecha de género en cada uno de estas líneas o actividades productivas, sistemas productivos, territorios, así como venías contándolo con la forestal y la caprina. Que, por ejemplo, ¿qué es lo que recomendarías hacer en una ganadería, ¿no? De vacas o en la apicultura, o qué es lo que podríamos hacer incluso hasta con las políticas públicas para reducir esa brecha de género? En síntesis, los desafíos que tenemos por delante. Es una pregunta muy amplia, pero bueno, a ver, Sí, yo creo que en general, digamos, el proceso que venimos haciendo en esos, digamos, 10 años, está dando buenos resultados, ¿no? Creo que hay una línea de trabajo que tiene que ver con eso que decíamos al comienzo de construir o visibilizar al sujeto mujer, ¿no? Que esto es necesario. O sea, el enfoque de género tiene esta mirada de reducir brecha entre hombres y mujeres, pero tenemos que generar las condiciones y muchas veces hay que desarrollar actividades como a veces como se pueden definir de discriminación positiva o acciones diferenciales para fortalecer o desarrollar capacidad en las mujeres para que puedan, como decíamos antes, sentarse en esta mesa en una condición de paridad, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso que venimos haciendo con mujeres indígenas que realmente venían en condiciones de aislamiento, ¿no? Muy extremas, y que hoy están participando de mesas a nivel nacional y a nivel internacional, que están conectadas con el mundo, yo creo que marca el camino hacia donde tenemos que seguir yendo y profundizando. Y hay que seguir trabajando en esta dirección, o sea, seguir trabajando para que cada vez más mujeres de las organizaciones de base, de las redes locales, de las productoras, tanto hombres cuanto mujeres, pero más mujeres porque son las que menos participan, estén sentadas y ocupen espacio, ocupen lugares en los espacios de toma de decisiones. Yo creo que eso tenemos que seguir fortaleciendo. En ese sentido, desde el Futuro Está en el Monte, no solamente estamos fortaleciendo las redes de mujeres productoras dentro de las cadenas, como puede ser la red de las artesanas, o la red Caprina con el protagonismo de las mujeres, o las mujeres, digamos, produciendo del sector de lo no maderable, etcétera, o en la agricultura, que venimos viendo justamente cómo, qué rol pueden, ¿no? Van desarrollando en la cadena apícola las mujeres. O sea, en ese aspecto hay que seguir trabajando, creo, en la dirección que estamos haciendo. Pero hay que seguir trabajando en la parte más de comunicación y el fortalecimiento de redes a nivel territorial, nacional y regional. En ese sentido, Futuro Está en el Monte
digamos, fue participando ya desde el 2018 en ocasión de la presidencia del W20 de Argentina, en el área de mujeres rurales del grupo Women 20, logramos la participación de una referente indígena y una campesina en la mesa, digamos, del G20, de negociación del G20 de la agenda de género, y esa iniciativa se siguió fortaleciendo. Hoy se está consolidando una red a nivel nacional de mujeres rurales, de la cual participan no solamente mujeres productoras, pequeñas productoras o indígenas, sino mujeres de distintos sectores, técnicas, profesionales, mujeres de los agronegocios, ¿no? Entonces, salir también del ámbito territorial, específico, digamos, entre pares, por decirlo así, sino sumarse a la agenda global de género y asociarse con mujeres diferentes para llevar la agenda de género a las mesas importantes, digamos, donde se definen las políticas globales. Con la diferencia del W20, sí. Sí. No, mencionaste lo de, bueno, estás hablando de lo global, ¿no? Yo quiero enganchar con lo que iba a comentar un poco del G20, o sea, el tema del abordaje de la crisis climática, ¿no? Del cambio climático global, ¿cómo entra ahí la mujer, ¿no? Sabemos que estuviste trabajando mucho tiempo y participaste de varias conferencias sobre mujer y cambio climático, ¿no? Para ponerle un título. ¿Cómo es esto, no? Y la incorporación del enfoque de género en la política de cambio climático es algo más reciente respecto, digamos, a otros ámbitos, ¿no? Si bien en general, como decíamos al comienzo, sigue instalado por ahí la visión que género es trabajar con mujeres, está instalado en distintos ámbitos. Bueno, en el ámbito del cambio climático es como donde hubo más resistencia, porque, bueno, históricamente el cambio climático siempre se pensó como un problema climático que no tenía ningún efecto de género. El error ahí conceptual es que se consideran que algunas políticas pueden ser neutrales a género cuando no hay neutralidad a género. Que cualquier acción que llevamos adelante va a tener sí un impacto diferencial entre hombres. Y eso hay que considerarlo para no exacerbar esas diferencias. Entonces, respecto al cambio climático, bueno, la estrategia de incorporación del enfoque de género es bastante similar a lo que veníamos diciendo. O sea, por un lado hay que visibilizar, y hubo que visibilizar, y nosotros, bueno, desde las iniciativas que llevamos adelante en el Futuro Está en el Monte, y a nivel trinacional, a nivel, digamos, de Red de Chaco, con Gran Chaco ProAdapt, etcétera, fuimos llevando en la agenda regional y también lo estamos, digamos, mostrando a nivel global, iniciativas de experiencia concreta que muestran que cuando las mujeres están fortalecidas como sujetos, están, como se suele decir, empoderadas, tienen su propio espacio, tienen conectividad, ¿no? Tienen más autonomía económica gracias al desarrollo de sus actividades productivas, bueno, pueden sentarse en la mesa de decisión de la política climática y hacer un aporte muy grande. Entonces, ahí mismo, en ese mismo ámbito donde se está trabajando fuertemente, en la agenda también internacional, pero también a nivel nacional, para incorporar esta perspectiva y para que las mujeres puedan participar, ¿no? Se habla de balance de género, o sea que el objetivo y la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático lo toma como un mandato. Usted tiene que pensar que cuando se cierra, digamos, la convención, se define la convención en el 95, no tiene en su texto principal ni una mención de género. Hoy, en sus distintas decisiones y mandatos, tienen más de 50 lineamientos adicionales, y bueno, que han sido el resultado de todo un proceso de negociación y de posicionamiento, digamos, de las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, que han hecho, digamos, logrado incidir en la política climática y posicionar no solamente a las mujeres, sino al tema género como prioritario. Hoy el balance de género, o sea, lograr el 50% de participación de mujeres en todos los ámbitos de la jefa de delegaciones de la COP, digamos, de todos los espacios de toma de decisiones a nivel general, se apunta y está incorporado en el secretariado de un mandato de lograr el balance, o sea, a partir del 50%. Estamos todavía lejos de eso,
pero creo que en los últimos años se han logrado avances importantes. En la Argentina se está incorporando no solamente a nivel de formación de los funcionarios, de los distintos espacios gubernamentales, el enfoque de género como una necesidad, sino que se están abriendo. La ley de cambio climático de Argentina, lamentablemente, que fue aprobada a fin del año pasado, no tiene mención tampoco al género, pero tengo, digamos, referencia segura de que están trabajando para hacerle modificación en ese sentido. Pero yo creo que en definitiva es lo mismo, o sea, fortalecer a las organizaciones de mujeres, pero con la mirada de género, o sea, teniendo claro esta mirada diferencial, hace de que las voces, ¿no?, en la mesa de decisiones sean diferentes y se tomen en cuenta esta realidad de diferencial y conocimiento, ¿no? Las mujeres, no tenemos que tener claro que las mujeres no somos el grupo más vulnerable, ¿no?, sino que somos, bueno, la mitad de la población, aportamos en el ámbito de las mujeres rurales, producimos el 43% de los alimentos del mundo y bueno, lo que se necesita es que haya igualdad de voces y de condiciones, también en la política de cambio climático. Bueno, Fabiana, la verdad que riquísima la entrevista y conversación entre compañeros en general y compañeras, pero la verdad que nada, agradecidos. Me quedo con una frase que en un momento te escuché decir cuando recién te conocía, que a donde no funcionan las cosas, pone una mujer, pero creo que este concepto, que puede resultar como una frase bastante fuerte o incluso como tomada de los pelos, eh, tiene bastante sentido y contexto con todo lo que nos has podido comentar en esta entrevista. Así que muchísimas gracias, Fabiana, por todo. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer y un gusto, bueno, reflexionar sobre eso, ¿no? Porque creo que hace la construcción más igualitaria, más sostenible. Y bueno, la verdad que yo creo que en el futuro está en el monte lo que tenemos, ¿no, Mauricio? Que aparte que disfrutamos de nuestro trabajo, pero que hay un aprendizaje tan grande, permanente, ¿no?, de todas las interacciones, y bueno, que son, creo, el motor del movimiento. Sí, estamos continuamente aprendiendo y compartiendo, ¿no? Mientras, bueno, muchos otros productores de la comunidad están produciendo y conservando, ¿no? Nos mantenemos conectados. Seguinos como El Futuro está en el Monte en Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestra página web elfuturoestanelmonte.org.